Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema un nuevo comienzo en Dios. Esta es la parte número 7. El día de hoy vamos a estar hablando de las personas que practicaban la magia. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Amados hermanos, otra de las transformaciones que hace nuestro Padre Celestial es también con las personas que se dedican a cosas ocultas, a cosas oscuras. Así que si tú que me estás viendo eres una persona que estás sumido en este tipo de prácticas desagradables a Dios, si a lo mejor lees las cartas, si a lo mejor eres una persona que va y consulta a personas que leen las cartas, o que haces magia, o que te dedicas a la brujería, o que te dedicas a hacer este tipo de prácticas, Dios puede sacarte de esa situación en la que tú estás. O si tú que me estás viendo tienes un familiar que se dedica a este tipo de prácticas, que tú sabes que acude a que les lean el tarot, o que acude a que le hagan algún trabajo de magia o algún tipo de situaciones de este tipo, de cosas oscuras, de cosas desagradables a Dios. Dios tiene el poder para cambiar la vida de tu familiar, o tú que me estás viendo, Él tiene poder para cambiar tu vida y para liberarte de esas cadenas de pecado que están alrededor de ti. Estas personas eran personas que se dedicaban a practicar la magia. Tenían muchos libros, tenían libros costosos, y sin embargo ellos, al conocer a Cristo, tienen una completa transformación de vida. Y ellos lo que hacen es de que llevan sus libros y delante de todos empezaron a quemar esos libros sin importar el costo, porque no importa el costo de las cosas materiales. Más vale que pierdas miles y miles de pesos deshaciéndote, dejando esas prácticas, y aunque hayas dicho que te costaron cursos, que te costaron libros muy caros, pero es preferible que tú pierdas esas cosas materiales, esos libros, como estas personas, a que pierdas tu alma en el infierno, a que te estés quemando en el infierno por la eternidad. Es preferible. Así que estas personas no escatimaron. Estas personas no dijeron, ay, es que mis libros de magia son costosos y para qué me deshago de ellos, y mejor ahí los conservo. Ok, ya conozco al Señor, pero ahí los voy a dejar para venderlos, para sacar algún provecho, para tener alguna ganancia, para dejarlos ahí por si necesito en algún momento algún dinero. No, 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 no. Ellos tuvieron un cambio, y un cambio completo, un cambio deshaciéndose de su antigua manera de vivir, de su antigua manera de pensar. Y porque, amados hermanos, no es solamente decir, ya estoy en Cristo, de decir, ¿sabes qué? Ya conocí a Cristo, ya conocí el Evangelio. Es tener también un cambio de vida. Y si tú lo que hacías de pecado, lo sigues dejando ahí por si acaso, lo sigues dejando ahí en el rincón, lo sigues dejando ahí por si acaso, pues eso no es tener un cambio de vida. Lo que necesitamos hacer es conocer al Señor y dar frutos de arrepentimiento. ¿Y cómo los vamos a hacer? Dejando esas cosas. En este caso, estas personas que se dedicaban a la magia y que tenían estos libros, ellos fueron y los quemaron. Ellos dijeron, ok, ya conozco al Señor, ahora sí ya voy a tener una nueva vida, ahora sí voy a tener una transformación. Esto está mal, la Biblia dice, la palabra del Señor dice que no debe de practicarse la magia. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas ahora sí se deshicieron por completo de ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas desagradables a Dios. Así que tú que me estás viendo, Dios puede liberarte de esa situación. Si te dedicas a leer cartas, si te dedicas a practicar la magia, cualquier tipo de magia, porque magia es lo mismo, sea blanca, sea negra, sea de todo tipo, al final de cuentas es algo desagradable a Dios. O si te dedicas a adorar a otro tipo de cosas,
o a leer ese tipo de cosas de ocultismo o de magia, Dios puede liberarte, pero necesitas tener un corazón dispuesto y dejar de tener ya ese tipo de actitudes, ese tipo de prácticas. Y fue algo muy costoso. Aquí dice la palabra de Dios que hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era costoso, pero ellos no escatimaron. Así tampoco podemos nosotros escatimar en cosas que si sabemos que les agradan a Dios y tenemos cosas en nuestra vida, objetos, libros, cosas, cualquier tipo de objeto de valor, entre comillas, material, pero si es desagradable a Dios, nosotros también tenemos que deshacernos de ese tipo de objetos. No podemos seguir ahí dejándolo por si acaso, para ver qué me dan, para ver a ver qué. Hay muchas personas y quiero aprovechar este video para ser enfática en ese tipo de cosas. Hay muchos cristianos que al momento de venir a Cristo, las cosas que ellos tenían y que ya no son buenas para el Señor, que no son agradables a Dios, ellos se dan cuenta que los objetos, que esas cosas que ellos tienen, X cosa de bienes materiales o de cosas, se dan cuenta que no son buenas al Señor. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Hay muchos hermanos en Cristo que cometen el error de dejar todavía esos objetos en su casa. De decir, ay, ahí los dejo, que ya no lo voy a utilizar, ya no lo voy a leer, ya no lo voy a usar porque ya estoy en Cristo, pero ahí los dejo, ahí guardaditos, ahí los dejo, ahí para otra ocasión hago limpieza o en otra ocasión me encargo de eso. Ahorita por lo menos ya estoy en Cristo. Sí, amados hermanos, es importante al conocer el Evangelio, decir y tener la decisión de decir ya no lo voy a practicar, pero ¿para qué lo sigues dejando ahí en un rincón de tu hogar? ¿Para qué sigues dejando ese tipo de cosas desagradables a Dios ahí adentro de tu hogar? Si tú quieres que Dios venga a tu vida, si tú quieres que Dios entre a tu hogar, ¿por qué tienes objetos que son desagradables a Dios ahí en tu hogar, ahí en un rincón? Al cabo ya me volví cristiano, pero ahí lo dejo por si acaso, ahí lo dejo ahí olvidado, o sea, al cabo ya no lo voy a usar. No, amados hermanos, es hacer lo que hicieron estas personas que practicaban la magia. Es decir, soy una nueva criatura, estoy ahora en Cristo, ya conocí el Evangelio, ahora sí, ¿qué cosas son desagradables a Dios? Vámonos. Hay que sacarlo de la casa, ese tipo de objetos, ese tipo de cosas desagradables a Dios. No podemos seguirlas dejando en la casa. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay personas que se robaban cosas de los botines que hacían de otros países, de otros lugares que conquistaban. ¿Y qué pasaba? Se quedaban con ese tipo de ídolos o con ese tipo de objetos, y para Dios eso era desagradable. Decía el Señor que eso fuera anatema, o sea, no podías quedarte con ese tipo de objetos, o sea, no podías que decir, ay, mira, le voy a sacar algún provecho. Entonces hay que aprender ese tipo de cosas. Ahora bien, hay otras personas que están en Cristo también que no las guardan en su casa, pero ¿sabes qué es lo que hacen? Y es un pecado que cometen y una cosa terrible. Se lo regalan a otras personas que sí andan haciendo ese tipo de cosas. No enseñemos a otros a pecar. Eso está mal. Si tú ya estás en Cristo, si tú ya conociste el Evangelio, entonces no puedes estar incitando a otras personas, no puedes incitar a otras personas a hacer ese tipo de cosas. No puedes decir, ¿sabes qué? Voy a regalárselo al vecino que tiene imágenes y es idólatra. Estas imágenes yo ya no las voy a adorar, pero se las voy a regalar al vecino. Le voy a regalar las vírgenes, le voy a regalar los santos, le voy a regalar las imagencitas, las estatuitas, las estampitas al vecino que sí se dedica a la idolatría. Yo ya no lo voy a hacer, pero yo se lo voy a regalar a él. O ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar con libros de magia, con libros de ocultismo, pero se lo voy a dar a mi amigo o al conocido que se sigue dedicando a eso. Se los voy a regalar. No, eso está mal, y hay muchos cristianos que lo hacen y está terrible hacer eso. Si tú ya llegaste a tu vida, ya llegó Cristo a tu vida, si tú ya eres una nueva criatura,
ese tipo de cosas desagradables, sea libro, sea objetos, estatuas, estampas o yo no sé, lo que tengas, ese tipo de objetos, tú tienes que deshacerte de esos objetos. Tú no puedes ni quedarte con ellos en tu casa, ahí almacenando todavía esos objetos desagradables a Dios, esas cosas que no le agradan, y tampoco puedes regalárselo al vecino, al familiar, a la gente que todavía se dedica a eso, porque tú lo que estás haciendo es incitarlos a seguir pecando. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Y a mí nadie me cuenta, a mí me consta que ese tipo de cristianos dicen, ay, ¿sabe qué? Le andan regalando al vecino y al familiar. Ay, es que mire, le regalo la estatuita, le regalo la Virgen, le regalo el santo, mire, le traigo estos libros. O sea, espérate, tú ya estás siendo una nueva criatura, pero dices, ahora sí se lo llevo al vecino para que siga practicando la idolatría. Se lo regalo a mi familiar para que siga practicando la idolatría. Se lo regalo a fulanito de tal para que siga practicando el ocultismo, para que siga practicando la magia. No, o sea, entonces estás haciendo un pecado terrible, o sea, estás haciendo muy mal. Estás haciendo muy mal. La solución no es dárselo a otra gente. La solución no es decir, sabes que ahora yo ya estoy en Cristo y ahora sí, a ver a quién le regalo estas cosas que yo ya no voy a usar o que ya no voy a practicar. No, es eliminarlo por completo de tu vida. Es eliminarlo por completo, no andárselo regalando a nadie de la gente que usa eso o que todavía se dedica a eso, porque tú lo que estás haciendo es darle esa fuente, ese combustible para que sigan en su pecado. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, estás haciendo muy mal si haces eso. Entonces, hagamos una transformación en nuestra vida, seamos personas que limpiemos lo que está sucio, dejemos que Dios siga trabajando y como te digo, si tú eres una persona que te dedicas a eso, Dios te puede liberar, Dios, no te puedes quedar sumido en ese tipo de prácticas. Puedes pasar de ser persona que andaba en la oscuridad a ser una persona de luz, a ser una persona que camina en el Señor. Mira, amados hermanos, hay muchos cristianos, muchos hermanos en Cristo que le tienen miedo a compartir la palabra a personas que se dedican al ocultismo, a personas que se dedican a la idolatría, a personas que adoran a la muerte, a personas que se dedican a la magia, a personas que leen las cartas y tienen un miedo terrible. Ah, no, yo no les voy a predicar la palabra porque qué miedo, no, es que eso es otro nivel, eso es peligroso, no, es que si nosotros como cristianos no le compartimos la palabra de Dios a esas personas que están en esas prácticas de ocultismo, de magia y de adoración de la muerte y todo ese tipo de cosas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a venir a hablarles de la palabra de Dios? ¿Quién va a decirles que Dios puede sacarlos de esa oscuridad? ¿Quién lo va a hacer? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién va a hacer? Es tarea de nosotros, amados hermanos, y quítate ese miedo de estar compartiendo la palabra de Dios. Ay, no, nada más se lo comparto a la gente a la que yo ya sé bien que puede aceptar a Cristo, a la gente y a esta gente. Ay, no, no, no lo voy a compartir, qué miedo. Me he encontrado con tantos cristianos con miedo a compartirle a este tipo de personas la palabra de Dios. Si Dios tiene poder de liberar, de transformar la vida, aquí lo podemos leer, se dedicaban a la magia y tiraron sus libros, tuvieron una nueva transformación. Entonces, ¿en qué poder estás creyendo? Dios es el que tiene el poder para liberar de las cadenas. Dios tiene el poder para transformar la vida. No solamente de sanar físicamente, también de liberar espiritualmente. También de sanar emocionalmente. Es un Dios que tiene poder sobre todo. Ahora hay que tener una cosa muy clara también. Hay muchos hermanos en Cristo, y quiero aprovechar el tema para decirlo, hay muchos hermanos en Cristo que le tienen un miedo hablan más del diablo que de Dios. Dice la palabra de Dios que no ignoremos las maquinaciones del maligno. Y eso lo tenemos claro. Dice la Biblia también que estemos velando y orando, que estemos al pendiente porque no conocemos las cosas espirituales que se mueven, ¿verdad? Y lo tenemos muy claro.
Pero también hay que tener una cosa en claro, y es de que Dios es el que tiene el poder absoluto. Porque incluso hasta Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder dañar a alguna persona, como lo hizo con Job. Recordemos que Dios le concedió a Satanás el poder para poder tocar las cosas de Job, tanto sus bienes materiales como su familia, como también la salud que él perdió. Pero Dios le dio permiso y él está limitado a las instrucciones de Dios, a lo que Dios le permite. Y cuando Dios dice es un basta, es un basta. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás con ese temor si Dios es el que al final de cuentas controla todo? Él es soberano, Él tiene su voluntad y ante Él todas esas potestades, todos esos principados están sometidos a su voluntad. Y hay muchos cristianos que se la pasan con que, ay, es que tuve tal, compartí la palabra o hice tal cosa, y ay, es que el diablo me puso un obstáculo, es que hubo trabas y fue el maligno, ay, es que esto, es que el otro. Recordemos que nada pasa sin la voluntad y sin el poder de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas siempre es por la voluntad de Dios, así que no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo, tú que me estás viendo. Tienes que estar sabiendo que Dios es el que tiene el poder. Por eso tenemos un Dios que Él es el que tiene el poder sobre todas esas cosas. Que sí, que el diablo está en el mundo, ok, lo sabemos, pero nada pasa sin la voluntad de Dios. Nada pasa sin el poder de Dios y eso lo tenemos de tener claro. Así que yo te invito a que si tienes familiares, a que si tienes vecinos, a que si tienes compañeros de trabajo, que si dedican a este tipo de cosas, compárteles la palabra de Dios. Diles que Dios libera, que Dios transforma, que Dios los puede sacar de esa oscuridad en donde se encuentran. Si tú que me estás viendo te dedicas a ese tipo de cosas, puedes salir de ese tipo de cosas también. Dios tiene el poder. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos puede liberar de ese tipo de situaciones. Dios tiene todo el poder. ¿Sabes? Te quiero compartir. eh, hace años, hace años antes de que yo conociera a mi esposo, yo tenía un novio que era cristiano y este muchacho eh, tenía tenía a su mamá que se dedicaba a la adoración de la muerte y su padrastro también se dedicaba a la adoración de la muerte. Cuando me dijo que quería que fuéramos a conocerlos, que yo fuera a conocerlos, resulta de que me dijo, quiero que estés clara en una cosa, de que no te vayas a asustar porque tienen estatuas muy grandes, tienen cosas muy grandes, o sea, tienen altares y todo eso. Y yo le decía, ¿les has compartido de la palabra del Señor? Sí, les he compartido, pero es que no quieren y tal y tal y tal situación. Bueno, total, así quedaron las cosas. Acudí a conocerlos y pues sí, te dan un cuarto dedicado precisamente a eso, con figuras grandes, con altares y con todo ese tipo de situaciones. En mi corazón Dios me puso el deseo de regalarle a la mamá de este muchacho una Biblia. Yo tenía una Biblia que un amigo de Estados Unidos me había enviado Biblias de estudio. Este, y fueron de mucha bendición estas Biblias también. Y yo dije, bueno, ok, le voy a regalar a su mamá una Biblia. Se lo hice comentar a esta persona y me dijo él, no, es que lo que pasa es que yo ya le he dicho a mi mamá que si quiere una Biblia y ella no ha querido, ella está negada, yo incluso tengo la mía, se la he ofrecido a que la lea y ella está negada, mi padrastro también, y pues no. Ok, yo seguí con ese anhelo en mi corazón de regalarle la Biblia. Dije, bueno, Señor, voy a esperar, si tú tocas su corazón, tú sabes, seguí en oración. Y un día este muchacho me dice, oye, mamá me dijo que quiere que tú le regales una Biblia.
Digo, te dije que yo quería regalar una Biblia. Dice, sí, mamá me dijo, quiero que Norma me regale una Biblia. Bueno, resulta de que le regalé a esta señora una Biblia. Ese día oramos por ella. Ella aceptó a Cristo en su corazón. Y después, bueno, ya terminé mi noviazgo con esta persona, pero después me enteré, me dijo él que su mamá ya andaba en los caminos del Señor. Se liberó de esta situación. Años dedicándose a ese tipo de culto, de situaciones. Ella, su padrastro, tenían un cuarto dedicado completamente a esto. Un cuarto lleno de estatuas, lleno de cosas para adorar a esto. Y resulta de que ella transforma su vida y conoce al Señor. Amados hermanos, no podemos menospreciar el poder de la palabra de Dios. Y es de que nunca sabes si esa persona a la que tú le vas a compartir o le vas a regalar una Biblia o le vas a hablar de la palabra del Señor o vas a orar por esa persona, nunca sabes si esa persona va a ser tocada por el Señor y después venga la salvación precisamente a su vida. Así que, amados hermanos, sigamos trabajando para la obra del Señor y tengamos muy presente de que el Señor tiene poder en todas las áreas de la vida, incluyendo el área espiritual. Así que Dios puede liberar de esta situación en la que tú te encuentres, o si tienes familiares, y sobre todo tú que me escuchas y que también eres cristiano, comparte la palabra del Señor a gente enferma, a gente con problemas emocionales, a gente con problemas espirituales. No tengas miedo. Hay muchos cristianos, como te menciono, hoy en día que no le comparte a personas que se dedican a este tipo de cosas. Amados hermanos, yo al menos por mi parte siempre he sido una persona que le comparto a personas que he conocido que se dedican a este tipo de cosas. Yo les he compartido la palabra de Dios. Les he dicho que si quieren aceptar a Cristo, he orado por esas personas, les he dicho las cosas, les he hablado de la palabra del Señor y pues gracias a Dios que esta persona pudo ser alcanzada. Pero imagínate, hermanos, si yo hubiera estado con el miedo, si hubiera estado yo con el temor de decir no, o esto o el otro. Yo le regalé la Biblia a esta persona. Yo oré por esta persona y el Señor hizo la obra, porque nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Nos corresponde a ti y a mí compartir las buenas nuevas del Señor, independientemente de la situación en que la persona se encuentre, sea en una situación espiritual, emocional, física, sea cual sea su situación. Pero está en nosotros poder estar haciendo lo que el Señor nos pide, que es compartir las buenas nuevas. Así que yo te invito a que no tengas miedo, a que compartas la palabra del Señor y sigamos extendiendo las maravillas del Señor para que la gente conozca alrededor que hay poder en el Señor, que las personas pueden ser transformadas en todos los ámbitos, incluida la cuestión espiritual, de ser personas que se dedican a ese tipo de cultos, a ese tipo de prácticas abominables a Dios. Pueden ser personas que sean salvas y pueden ser personas que incluso se dediquen a compartir la palabra del Señor. Así que hagamos lo que nos corresponde y sigamos compartiendo las buenas nuevas del Señor y sigamos compartiendo estos testimonios, estas obras que Dios hizo, el Señor, en su palabra, para que más gente sepa del poder liberador que tiene también Dios a nivel espiritual. Si fue de bendición este video para ti, compártelo con personas que puedan interesarle, que pueda ser de bendición y que tengas un excelente día. Dios te bendice. Si tienes alguna necesidad de oración, con todo gusto nos lo puedes hacer saber y mi esposo y yo vamos a estar orando por cada una de tus necesidades. Excelente día y Dios te bendice. Muchas gracias por ver nuestros videos. Bendiciones.